¿Qué tal? Hola, ¿Cómo nuevamente andas, por Gaby? acá. Hola, Nuevamente, Sari. nos volvemos a encontrar en una nueva entrega de Astro VIP, esta serie que creamos con Gaby, donde vamos a estar hablando de que, Gaby, ¿les querés contar? Vamos a estar hablando de la carta natal de una referente de la música, del arte, una mujer de larga data en la historia musical, ¿no, Sari? Sí, una Eh, artista muy de- completa. Desde esta premisa de analizar las cartas contrastando con las historias de vida, sobre todo de personas que han vivido muchas cosas, que han explorado muchas de sus energías, para que de aquí pueda salir algo que ayude incluso a entender las energías propias, ¿no? Vos, Claro, para que la gente pueda identificar energías que por ahí comparte con otro artista y ver qué hace con eso, ¿no? exactamente. Nosotras fuimos armando nuestra selección de artistas y bueno, hay algunas similitudes con la carta anterior, que es la de Gustavo Cerati, que quienes todavía no vieron ese video, les invitamos a que vayan a verlo después de este, no ahora. Pero bueno, la idea también es entender que la astrología nos enseña a recordarnos parte de algo mucho más grande. Y cuando, por ejemplo, yo estudié astrología en la escuela Casa 11, hacíamos mucho esto de analizar cartas de personajes famosos, justamente por eso, porque te da te ayuda a ampliar la mirada, porque suele pasar que nos atrapa más nuestra propia carta y como que nos metemos ahí, nos obsesionamos, y cuando empezamos a ver y conocer otras historias, aparece una riqueza diferente. Así que nada más aclarar eso que creo que es importante, ¿no? Sí, porque también, bueno, al enfocarte tanto en tu carta, en tu propia carta, después cuando lo tenés que llevar a la práctica, si es que te querés dedicar a eso Sí. profesionalmente, digamos, tenés que tener cierta referencia de cómo, bueno, cómo veo esto en otro. Exacto, exacto. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esta querida artista. Sari, te cedo el honor. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la gran Joni Mitchell. Bueno, es una señora ya con muchos años de trayectoria porque empezó muy joven Sí, una y carrera de varias décadas tiene. exacto. Así que bueno, vamos a ir analizando todo lo que se pueda. Obviamente que Sari, hiciste todo tu trabajo de investigación con ese Mercurio en Escorpio. Captaste Sí, mucha data y bueno, ahora después te tocó sintetizar. me tocó sentarme y resumir porque sí, o sea, por más que nos guste Johnny Mitchell y su historia sea tan interesante, hay que resumirlo de alguna manera. Sí, Así siempre que, está la posibilidad de que después si les gusta un video nos digan, hagan una segunda parte, pero bueno, vamos a tratar claro, de que esto no dure tanto. así que bueno, lo que vamos a estar cubriendo hoy es un poco su historia desde la infancia, sus comienzos en la música, sus discos por ahí más conocidos. Ella tiene una larga trayectoria en cuanto a discos, pero bueno, vamos a estar tratando de cubrir los más Los más conocidos o por ahí, conocidos. claro. Y bueno, eso. Bueno, entonces, oficialmente podemos decir que comenzamos con un nuevo episodio de Astro Astro VIP. VIP. Entonces, contanos un poco, ¿quién es esta señora? ¿Quién es esta gran artista? Bueno, Johnny Mitchell, muchos la conocen como la reina del folk. Me encantó ese término, la reina. Sí, sí, sí. Eh, No podía ser menos. bueno, ella nace en Canadá, en Fort Macleod, en Alberta, en la provincia de Alberta, un 7 de noviembre de 1943. Perfecto, buen dato. Con toda esa data de dónde nace, la hora exacta y el día, obviamente la fecha, el año y demás, podemos más o menos ya tener claridad de su carta. La voy a compartir como Bueno, para hablar, como para ver nada más estas tres pautas típicas, Sol, Luna y Ascendente de Johnny Mitchell. Bueno, Sol en Escorpio.
Es una identidad profunda que viene a vivir muchas vidas en una vida, como cualquier persona con esta energía de Sol en Escorpio, mucha transformación. Luna en Piscis, un mundo emocional súper amplio de conexión con la vida en todas sus formas, muy sensible. Y ascendente Cáncer, igual que Gustavo Cerati. Y esto no fue elegido a propósito, ¿eh? Fue pura No, causalidad. Entonces ya vemos acá sus tres energías básicas o más importantes, Sol, Luna y Ascendente, todo en signos en de agua. agua. Tremendo eso. Tremendo. Bueno, voy a dejar de compartir y nada, te doy la palabra otra vez. Bueno, el año en el que ella nace es muy interesante porque eh, nace durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, una época de mucha agitación social y política, ¿no? Sí. Sus papás, bueno, su papá era teniente real de la Fuerza Aérea de Canadá y su mamá era maestra. Igual esto que yo les decía eh, al principio de que ella nace en Fort McLeod, perdón, eh, después de que termina la guerra, ellos se mudan a Saskatoon, que Wow, es donde Johnny Saskatoon. finalmente se establecen y ella lo siente como un hogar, ¿no? Su casa. Bueno, antes de seguir avanzando, voy a volver a la carta. ¿La ves, Ari? Sí, la veo. Ay, me salió un... bueno, retomemos ese dato de contexto social en el que nace. En plena guerra, Sí. su papá militar y su mamá maestra. Ahí hay tres datos que ya se pueden ver en la carta. ¿Por qué? Porque ella nace con Saturno, su realidad, Saturno es el astro que define un poco la realidad en la que nacemos, en conjunción a Marte, el planeta de la guerra. Eso ya es Mm. un dato muy interesante que más allá de ese contexto iba a detonar muchas otras situaciones que seguramente la llevaron a ella a vivir su realidad de una manera muy, muy particular. Y después también Saturno tiene mucho que ver con el padre, por lo tanto esa conjunción de Saturno con la energía de Marte, el guerrero, define a un padre militar. Marte es una energía muy marcial, entonces siempre que están estas dos energías juntas pueden llegar a dar un poco esa identidad al padre. Y por otro Mm. lado, la madre maestra, la luna, que si bien está en la casa 10 de lo que ya hablaremos bastante, está en un aspecto muy bueno que se llama trígono, un aspecto fluido de energías que fluyen entre sí, a Mercurio, que es el de la comunicación, que tiene mucho que ver con la transmisión de un conocimiento, la enseñanza y demás. Así que bueno, ahí ya hay dos datos que no se nos pueden escapar, viendo la tres, viendo la carta están ahí remarcados. Listo, Perdón, ya salí. y esto que decís de Saturno en conjunción a Marte, que evidencia, digamos, al padre marcial, como decís vos, eh, en el caso de ella, justo da que su padre trabaja en la Fuerza Aérea, pero ponele, puede ser que si no trabaja en la Fuerza Aérea tenga como una actitud así, como más. Puede que sí, que sea una figura de autoridad muy estricta, quizás con normas muy rígidas a cumplir o de un carácter quizás o sea, Más. su propia impronta muy rígida y no tiene por qué serlo con su hija. Pero Ujú. bueno, siempre de todas las energías se pueden hacer muchas hipótesis, por eso hay que contrastarlo con la vida de la persona, pero Claro. sí, Sari. Bueno, em, Johnny mostró inclinaciones artísticas desde muy chiquita. Por ejemplo, ella empezó a estudiar a los 7 años piano, Sí. tomaba clases de piano, y si bien, bueno, en el medio hay baches de que deja y retoma, continúa hasta los 9, que empieza a tomar clases de piano. Y acá está bueno porque gracias a una amiga que le mostró la música clásica, ella como que empieza a tomar interés por todo ese mundo, ¿no? Y Claro. acá hay una historia muy linda, porque va, linda, graciosa para nosotros ahora, que dice que ella estaba tomando clases de piano y como que
ella en su cabeza tenía melodías o canciones que ella quería sacar, pero que su maestra no la dejaba porque, claro, estaba toda esta escuela estricta de escuela clásica, ¿no? ¿Por qué vas a querer sacar tus propias canciones cuando podés tener a los clásicos en tus manos? Claro, bueno, hay mucho, esto tiene mucho que ver con, voy a compartir otra vez, con su luna en Piscis, que, digamos, la luna en Piscis siempre habla de cómo, bueno, cómo hace nido, refugio una persona y qué siente esa nutrición, seguridad lunar, ¿no? De cobijo, de resguardo, de hogar. Y la luna Ujú, en Piscis tiene mucho este contacto con lo que va más allá de lo racional. Es como si hiciera nido en todos los estímulos sutiles y la música es uno de esos grandes estímulos sutiles. En realidad, otras disciplinas como también la poesía y la pintura que ella ha explorado ujú. son muy resonantes con la energía de Piscis. Y su luna en Piscis, pero en la casa 10, es decir, ella con ese bagaje que traía, la casa 10 es lo más alto que se puede llegar. Era un anhelo de su infancia, quizás el poder volverse muy, no sé, tener metas muy elevadas, ¿no? Sí, Resuena con esto de que la profe por ahí queriendo imponerle un, no, ¿por qué no tocas como, no sé, Mozart? Y mm, seguramente ella decía, pero ¿por qué si yo escucho otra cosa? claro. Bueno, los 9 años fueron una edad muy, muy importante porque además de, bueno, tomar clases de piano y continuar con toda esta cuestión artística, a los 9 ella se enferma, como muchos otros niños, a raíz de una epidemia de la polio que hay en Canadá en el 51. Pero bueno, gracias a los cuidados de su madre, ella logra recuperarse pronto de esta enfermedad que es casi mortal, ¿viste? Y fue un momento muy importante para ella porque, digamos, ella desarrolló como una sensibilidad artística que, bueno, es lo que la llevó a convertirse en la artista que es hoy en día, ¿no? Más, es una artista muy destacada. Ay, ahora sí, estaba muteada para que no se metiera ruido. Eso también se ve mucho en el momento en el que ella se enferma. Voy a compartir acá cuando padece polio, que fue a sus 9 años. Mm, Em, Justo el planeta, el punto de la herida, no el planeta. A ver, ahí estamos. Quirón estaba transitando por su casa de la salud. Y ella en la casa de la salud tiene, bueno, tiene a Sagitario y a Capricornio. ¿Y por qué se caracteriza esta enfermedad, no? Por afectar em, justamente, cla- eh, perdón, te afecta en general, te genera una parálisis muscular general. claro. Entonces, por lo que yo he leído, genera fatiga, debilidad que aturde, dolor en las articulaciones, dificultad para respirar y tragar, esto de los huesos, de la columna, como, bueno, que ella relata bastante en su sitio web, está ahí la información. Ujú, Es muy de Quirón transitando por la casa 6 como el punto de la herida que te afecta hasta los huesos, ¿no? sí. Bueno, lamentablemente vivir eso de tan pequeña, de alguna forma implicaba que estaba como destino de vida, ¿no? No es que se descuidó, o sea, es que le tocó esa realidad y bueno, para algo también. Ella tiene Quirón en la casa de la comunicación natal, Quirón en Ujú. Virgo, y esa está herida por una enfermedad que tal y como dijiste, le generó esa capacidad de ser muy empática y muy sensible con su obra. Sí, ella dice, bueno, un gran dolor me ha humanizado, ¿no? Como, Sí, bueno, totalmente. eh, como dijiste, la polio genera una parálisis a nivel general, ¿no? En los músculos, en los huesos, y a ella se ve que también le afectó la cuestión de las manos, y si vos ves cómo toca la guitarra, se nota eso, como tiene una manera muy distinta de tocar la guitarra en las manos, Sí, se le ve. sí. Eh, bueno, también formó parte de el coro de una iglesia. Y acá
hay una anécdota de vuelta muy divertida, porque ¿qué pasa? Ella de chiquita iba a la iglesia, pero le gustaban mucho las historias que contaban, pero ella se daba cuenta de que había baches en el medio de esas historias y nada, en la época en la que ella nació y encima la edad que tenía, no podía cuestionar qué pasaba en, no sé, cuando Adán y Eva tuvieron hijos, qué sé yo, y, y dejó de ir. Claro. No, Pero, no, como que no le cuadraba y dijo, no, acá hay algo que no va. así que me voy. Pero ¿qué pasa? Cuando ella se recupera y sale del hospital, es como que hizo una promesa, ¿no? De que si recuperaba las piernas, ella iba a volver. Le hizo una promesa, no sé a quién. No sé si a Dios o a Algún quién. ser multidimensional con el que ella se sentiría conectada, con esa Claro. luna. Y dijo como que si recuperaba las piernas, ella iba a volver a la iglesia. Y de hecho, bueno, lo hizo y se unió al coro de la iglesia. Ahí mismo también conoció a una amiga que después la llevó a que ella probara el cigarrillo y también, bueno, se hizo fumadora de muy chiquita. Ese es un dato también muy interesante, ¿no? O sea, bueno, no sé si alguna vez haya intentado dejar de fumar, pero desde los 9 años hasta la actualidad, ella fuma, eh, posiblemente como forma también de canalizar algún tipo de dolor que le habrá quedado, o no sé, bueno, tampoco es criminalizar el hábito, simplemente decir que es Ella, muy loco, que fumó toda su vida, sí le fue cambiando mucho el tono de voz, sí, pero bueno, sigue acá con nosotros, con dice nosotros. que cuando lo probó como que ella se sintió como que estaba preparada para eso, como que algo le pasó que le gustó. Sí. Eh, Así que bueno, el paso de Johnny por la iglesia. Bueno, en su carta, ya vamos a ir viendo, hay mucha energía, como dijimos, de agua, ¿no? Y hay mucha energía relacionada a lo escorpiano, al contacto con la crisis, con la profundidad, es una energía por hasta ciertos puntos algo autodestructiva, y hay mucha tendencia también como más pisciana, más neptuniana, que son energías que llevan a esto de la fantasía, Mm, ¿no? Como la evasión. Entonces son dos energías que siempre en las cartas, cuando están muy marcadas, dan como dos polos. Es como si ella tuviera un polo súper, mm, no intenso. sé, súper intenso, muy escorpiano, esto de hasta tocar el límite no paro, y el otro como súper así religioso, místico, bueno, todo su paso por el coro de la iglesia y demás, habla un poco de eso, y yo creo que debe haber sido una vida de estar constantemente balanceándose entre esos dos polos. Mm. Bueno, siguiendo con sus cualidades artísticas, ella también descubrió que tenía un talento para el dibujo desde muy chica y siempre la elogiaron por eso. De hecho, su principal sentimiento así como de identidad, a medida que ella crecía, era como, bueno, soy artista, dibujo, ¿viste? Eh, bueno, Claro, claro. ¿qué más? Sí, y eso, hay varios aspectos de su carta, voy a volver a compartirla, porque en las cartas siempre hay información que se repite en diferentes partes, no es que está en una sola parte. Esto que Ujú. decíamos de la luna en Piscis que ha nido en lo sensible y que es súper imaginativa y soñadora, se repite en este caso, que ella tiene Neptuno en la casa 4 que es la del hogar, la del refugio, también la del nido, y Neptuno gobierna a Piscis, es como que reafirma ahí una sensibilidad tremenda y está pegado a Venus, el planeta o el astro del amor y la gestación creativa. Entonces hay como un mensaje muy claro de que a través de lo creativo ella plasmaba sentimientos, plasmaba el amor más desbordante, todo ese mundo le corresponde, digamos, le es Sí. propio. Eh, bueno, también.
em, en la adolescencia, además de, bueno, ella enseñarse yo no sé, para mí era como una niña medio superdotada, o no sé, se enseñó a tocar la guitarra ella sola, pero también, esto es muy interesante porque conoce a un profesor de su escuela que le enseñó a escribir poesía y medio que contribuyó a moldear esta, esta capacidad que tenía Johnny para escribir, ¿no? Y le Sí. dijo, que el otro día, esto es lo que charlábamos el otro día, le dijo, si puedes pintar con un pincel, puedes pintar con palabras. ¿Y querés contar lo que vos me decías el otro día? Ella se debe haber quedado flasheada con esa frase, porque de hecho ya en muchos años después de haberse consagrado y demás, hizo un concierto que lo pueden ver en YouTube, es más, capaz que podemos dejar el link acá abajo para quienes lo quieran ver, pintando con palabras. Ujú. Pero bueno, es muy significativo porque está la banda tocando, o el grupo del momento, en el que estaba uno de sus, bueno, quien fue su esposo en ese momento, y detrás de la música estaban todos sus cuadros, todas las obras que ella fue pintando a lo largo de su vida, y evidentemente para ella la pintura y la música siempre estuvieron al mismo nivel. Sí. Bueno, de hecho, cuando ella termina de estudiar del secundario, se mete a estudiar arte en la Universidad de Arte de Calgary, pero duró muy poquito porque, nada, a medida que ella empezó a cursar en la facultad se dio cuenta de que no eran particularmente creativos las clases que ella estaba tomando y bueno, dejó. Eh, Bueno, pero mientras tanto ella empezó a tocar en clubes y festivales en Canadá, ¿viste? Y tenía un repertorio como más, cuando digo clásico, no digo de que tocaba música clásica, pero como más clásico a lo que se escuchaba en ese momento, que era el folk, el ¿viste? folk, claro. Sí, como que ella en un principio se insertó, o sea, la primera parte de su carrera musical tuvo como esa impronta más folk, ¿no? Más hippie, más así, muy bohemia. Esto Sí, que decías de que básicamente se aburrió en la universidad, es muy característico de su Marte, del que ya hablé en el principio, Marte en Géminis. Como ella tiene mucha energía de Escorpio, aquello que no está hecho con la intensidad y la pasión escorpiana que a ella le permite involucrarse, es como que se la aburre rápido. Entonces, ujú, quizás por eso dejó de estudiar. claro, y Digo, acá bueno, quienes nacieron con Marte en Géminis se pueden sentir identificados. Yo sí. que comenten. De hecho, su madre, eh, medio que le hizo ver esta situación antes, y le dijo, mira, vos te vas a meter a estudiar y no te vas a abandonar, básicamente. O sea, la vio venir la madre. Como buena madre, digo, mira, esto va a ser lo que va a pasar. Bueno, años después, ahí estaba Johnny de vuelta en casa. Dejó la facultad no, dejó la facultad y, y se mudó a Toronto Ah, se a, mudó. nada, a seguir con esta vida de música, digamos. Em, bueno, también ese mismo año descubre perdón, estamos hablando del 64, Sí, porque no ya era estábamos ella. hablando yo no estaba diciendo los años, pero estamos hablando ya del 1964 y ese mismo año ella descubre también que estaba embarazada de su exnovio de la universidad y en febrero del 65 da a luz a su hija. Y acá hay una historia que, bueno, es un poco intensa porque ella, al ver que era muy difícil la maternidad en solitario y mantener también la vida de artista, decide darla en adopción. eh, y bueno, es una decisión y una historia que la marcó, yo creo que de por vida y que se puede ver inmortalizada en su canción Little Green. Claro, es una canción que le escribió a su hija y que marcó un antes y un después en su vida, en su carrera. Es una canción que se hizo muy
se popularizó mucho y deja ver, ¿no? Toda esta sensibilidad de ella, cómo conecta emocionalmente a través del arte. Ujú. Yo vi que, bueno, leí que ella sí estuvo saliendo con una persona con la que se casó rápidamente y al nacer la bebé, a los 3 meses de nacer la bebé, este hombre la abandonó. Y entonces Johnny Mitchell dijo, yo o sea, ella no tenía recursos económicos para para sostener a su hija en ese momento. Y además ella dice, y me gustaría citarlo textual de lo que yo encontré, ¿no? Dicho por ella. Una hija no podía darle a sus padres un disgusto mayor, arruinaba completamente tu vida social. No tienes Claro. idea del estigma que suponía, era casi como si hubieras matado a alguien. Claro, porque ahora nos parece una atrocidad, nos parece horrible, pero en ese momento era todo muy diferente. La mujer, a pesar de que ella era súper libre, el arquetipo de la mujer seguía sometido a todo a lo normativo, ¿no? De qué tiene que hacer una madre, cómo una madre va a ser soltera, por qué la deja el esposo, no debe ser buena mujer. Y Ujú. bueno, ella debe haber cargado con eso toda su vida, con ese dolor, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hablando de esta pareja que ella tiene, no sé si estamos hablando de la misma persona, pero se pone en pareja con un músico que se llama Chuck Mitchell, Bueno, que es esta persona, sí. bueno, bueno. eh, Se casan y deciden mudarse a Estados Unidos, pero bueno, al poquito tiempo se separan y acá Johnny, muy viva, se queda con su apellido de casada y pasa a ser conocida como Johnny Mitchell. Me gustaría analizar esto brevemente, esto de el momento en el que nace la hija y pasaba todo eso. Ujú. Quirón, Quirón, el punto de la herida, estaba transitando por el signo de Piscis, signo en el que ella tiene la luna. Está hablando de que su hija nace en un momento en el que el Quirón de la hija va a estar a lo largo de toda la vida de Johnny recordando esa herida, ¿no? Porque su hija nace con esa energía y en ese Sí. momento a ella le tocaba eso, como habitar las emociones desde, yo supongo que debe haber sido la peor herida de toda su vida, Ay, ¿no? Bueno, nada, son sincronías que suceden y por eso me gustaba mostrar la carta. Acá se ve bien, no está en el mismo grado, pero Quirón se estaba acercando y cuando eso pasa ya se ve venir como cuando tuvo la enfermedad que Quirón tocaba la casa de la salud, bueno, le tocaba otra situación peor. volviendo a esto de que dio a su hija en adopción para darle un tinte un poco más alegre y que no quede todo dark, ella años más tarde eh, se reencuentra con su hija. Sí, 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 totalmente. O sea, creo que tienen una relación buena y demás, ¿no? Y bueno, no sé qué habrá pensado la hija, pero seguramente hay mucha información a la que acceder, que acá no vamos a tocar todo porque si no este video va a durar 3 siglos. Pero bueno, la gente puede ir por su propia voluntad a buscarlo. ¿Qué pasó con Johnny Mitchell y su hija? Y después nos cuentan, capaz en los comentarios. Sí, y hay una información interesante siempre que la luna está en Piscis o conectada con Neptuno o en la casa de Piscis que es la 12, siempre hay temáticas fuertes con la maternidad, con temas relacionados a cómo criar a los hijos, o sea, porque Piscis es el último signo del zodíaco, es como si hubiera pasado por todas las etapas y se diera cuenta de que no hay una forma ideal de hacer nada, son puras ilusiones. ¿Qué tiene que hacer una madre? Y bueno, es lo que puede en el momento. Claro. Bueno, y acá arranca la vida de Johnny en Estados Unidos. Eh, Ahí es donde ella se establece, digamos, como cantante y compositora, porque, bueno, empieza a actuar en distintas ciudades. Bueno, ella se muda después a Nueva York, que ahí es donde finalmente, digamos, bueno, se muda a Nueva York.
empieza a tener un manager que, digamos, le ayuda a abrirse camino en el circuito artístico neoyorquino. Eh, y además, lo que ella había hecho es componer canciones, pero no había grabado sus versiones, sino que las daba para que otros artistas la interpretaran. Y estas versiones empezaron a ganar como más reconocimiento, lo cual, bueno, también la llevó a Johnny a moverse un poco más rápido, que es esto que Ah, comentábamos el otro día nosotras, como que arrancó y al poquito tiempo ya estaba ahí manejándose en unos ámbitos zarpados. mm, sí, 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 sí. Y bueno, no te quiero interrumpir ahora sumando más datos porque quiero que le des continuidad, pero sí hay algo en su carta que habla un poco de eso, de llegar lejos siendo ella misma, o sea, Ujú. con su propia obra. Claro, sí, hasta ahora no había colaborado con nadie. Claro. Eh, bueno, en una de sus actuaciones, sus tantas actuaciones por las distintas ciudades, conoce a David Crosby, pertenecía en ese entonces a la banda The Byrds, quien más tarde la va a ayudar no solo a producir lo que es su primer disco, sino también a convencer a la compañía discográfica en la que ella estaba por grabar de que le permitieran grabar un álbum sin todos esos arreglos folk rock que estaban de moda en esa época. Y, y bueno, su primer disco se llama Song to a Seagull y sale en 1968. Sí, bueno, ahora vamos a mirar un poco ese año, ese momento en el que sale el disco, qué estaba pasando, si te parece bien, Ujú. Vale. rápidamente. Bueno, vamos a ver, cuando ella entonces saca su primer disco, de la mano de, bueno, gracias al apoyo de quien era su pareja, además en ese momento, Sí. ella estaba teniendo uno de los tránsitos más importantes que se puede tener cuando uno quiere expandir un proyecto, un proyecto ligado al sentido de su vida, ¿no? Estaba con en el retorno de Júpiter. Ella nace con Júpiter en Leo, su sentido de vida es brillar, dejándose ser, exaltando su individualidad, validando o sea, quién es su verdadero ser, que para una luna en Piscis es extremadamente difícil, porque la luna en Piscis se siente parte de un todo y dice, yo no soy, soy todos, no soy yo. Mm. Entonces, en este momento es como, no, vas a afirmar que esta sos vos. Y es un ciclo largo de 12 años que se repite muchas veces en la vida, pero ella lo estaba iniciando y como tiene a Júpiter en Leo en la casa de los recursos, pasando la de la comunicación, es decir, en la 2 y en la 3 estaba en un momento súper, súper potente de su vida, creo que sincrónicamente lo aprovechó como de Sí, la mejor manera, ¿no? sí, sí, total. Este disco tiene temas como, bueno, Song to a Seagull y Cactus Tree, que es un tema re lindo. Sí, es un disco folk, Claro, sí, tiene tinte folk. sí. Eh, Sí, tiene Night in the City, bueno, los que ya mencionaste, hay temas muy, muy lindos en este disco. Y fue con Sí, el que ella se abrió al mundo musical, digamos, ya de manera más, bueno, esto estoy siendo. sí. Bueno, su segundo disco, perdón, todo este trabajo que ella venía haciendo, no solo de sacar su primer disco, sino también eh, tocar en otros lados, los temas que ella venía grabando, que ya había compuesto, que los estaban grabando otras personas, generan como ansiedad en el público y hacen que ella saque un segundo disco al año siguiente, en 1969, que se llama Clouds. Y bueno, si ven la portada, es un retrato realizado por Johnny, porque bueno, ella se dedicaba a la pintura y hacía unas pinturas hermosas, así que decidió poner su retrato como portada. Y en este disco, también con un tinte folk, podemos encontrar temas como Chelsea Morning o Both Sides Now.
Así que bueno, Sí, es un discazo. Y es cierto, la portada del disco es increíble. Ya no, nada más por la portada del disco vende, ¿no? Como sí, esa imagen de Johnny, bueno, hermosa. Porque además siempre fue una mujer muy muy bella, bonita. ¿no? Sí, 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 muy especial. Bueno, no me quiero poner en modo fan. No, yo estoy haciendo un esfuerzo enorme como para no tirar la computadora de la emoción que a mí me da hablar de Johnny. Lo que sucede es que, bueno, quizás hoy en día no sea así súper popular su música porque es como de un ambiente menos comercial, pero sí ha influenciado a, yo no sé qué porcentaje de artistas del momento, pero hasta Dua Lipa hace un tiempo subió una foto con Johnny Mitchell, o sea, es una artista súper respetada y referente, o sea, también Madonna, hay fotos con Madonna, es como que debe haber ella dejado una huella en todos los corazones. Sí, vos sabés que hoy estaba mirando hace un ratito una entrevista que le hace Elton John, y ella misma dice como que sus canciones en el momento en el que ella las, las sacaba, como que no le daban mucha atención, ¿viste? Porque ella era como muy honesta y muy íntima, ¿viste? Sí, Con las cosas que componía, entonces como que la gente en ese entonces no estaba preparada para como eh, para tanta interpretarla. honestidad, sí, Claro, entonces ahora esta generación por ahí mía o la tuya, es como que dijeron, bueno, este trabajo es espectacular, vamos a escucharlo. Por eso tuvo como claro, un resurgimiento ahora su obra otra vez. sí. Siempre lo tuvo Y, igual. y eso también tiene que ver con el hecho de que nunca, o sea, también supo transformarse, no se quedó siempre con ese estilo. Bueno, ahora que hablemos de otros discos lo vamos a ir viendo, pero, Ujú. o sea, empezó por el folk, pero después ella se fue para otros lugares. Sí, me hace acordar un poquito a lo que decía Cerati, ¿no? Esto de que él no quería quedarse con un estilo fijo, como que él quería estar constantemente cambiando y que la gente te iba a juzgar, pero que no importaba. O sea, si ella lo quería hacer, lo iba a hacer. Claro, exacto, totalmente. Em, bueno, ya con esos dos discos, con un tinte más folk, los dos, ella se instala, digamos, en la escena en California, porque a todo esto ella se había mudado a Los Ángeles, a un barrio muy mítico, Sí. donde vivieron, bueno, no solo Johnny Mitchell, sino James Taylor o David Crosby, perdón. Y es el barrio de Laurel Canyon, y ahí se compró una casita y se mudó con quien en ese momento era su pareja, que era Graham Nash, amigo de Crosby. Era toda la época del amor libre, entonces, bueno, Y dejó resuena Somi, mucho con su Venus en la carta. Venus-Neptuno siempre está un poco confundida por esto que siento que es. se instaura, digamos, en la escena musical de California. Em, y acá saca su próximo disco, que es Ladies of the Canyon, que Es un salió disco en muy 19... bueno. Sí. Y acá vamos a empezar a babear nosotras directamente. Eh, Ladies of the Canyon sale en 1970 y este disco ya empieza a cambiar un poco porque empieza a tener más elementos del jazz y empieza a tener arreglos un poco más complejos, ¿no? Sí, Es es un disco cierto. en el que podemos encontrar temas como Big Yellow Taxi, un tema que después, ahora que estabas hablando de los artistas de esta generación más nueva, Harry Styles hizo un cover de ese tema. Ah, mira, no lo escuché, después eh, lo voy a escuchar. está muy bueno. Eh, The Circle Game. Y aparte ella cantaba unas cosas re complicadas, ¿viste? Sí, yo creo que a eso te referías cuando decía que era una niña medio genio, ¿no? Porque, Sí, o sea, fue autodidacta con la música y, bueno, es que
¿qué es la genialidad en realidad? Es seguir el impulso propio, ¿no? Es esa capacidad de escuchar algo y confiar en eso y bueno, encontrar, obviamente, pulirlo, pero Claro. encontrar formas de que eso se vuelva algo grande. Ujú. Sí, bueno, y cuando Em, saca ese disco, voy a mostrar, ya que estamos hablando de ese disco que está re bueno, Ladies of the Canyon. Ella estaba también en un momento importante porque, a ver, ¿se ve ahí la imagen? ¿Sí se ve? sí, perdón, Sí. tenía el micrófono apagado. Bueno, el nodo norte del momento, el punto evolutivo del momento, estaba tocando a su fortuna en Piscis. Era un periodo para sacar todo eh, esa riqueza que ella tiene sensitiva y sensible e inspirada, sacarlo y como llevarlo más lejos, ¿no? Como dejar que eso evolucione, que eso viaje, porque también está en la casa 9 que es la de los viajes, ¿no? Entonces me imagino que habrá dado mucho que hablar en ese momento del disco. Sí. Eh, bueno, también el disco, la tapa de este disco, perdón, es un dibujo hecho por ella. La verdad que es un disco muy lindo y uno de los que más me gusta a mí. Sí, coincido. Y acá es donde yo empiezo a mentir. Porque, Empiezo a mentir porque digo, este es mi disco favorito, pero después va a venir otro y voy a decir, ay, no, este es mi disco favorito. Acostúmbrense a esta mentira constante sean con este piadosos con hablando. esta luna en Géminis. Sí, por favor. No miento Se, igual en la vida real. se puede cambiar, no es mentir, es cambiar de Claro. opinión. Bueno, Bueno, ¿qué más, Sari? después de que ella saca este disco, Ladies of the Canyon, ella decide tomarse un tiempo fuera y dejar de hacer giras y de tocar y, bueno, dedicarse un poco más a vivir, escribir y pintar. Sí. Porque le estaba como costando mucho todo esto de la fama. O sea, ella se hizo famosa muy de golpe y me imagino que no ha sido algo fácil de lidiar, ¿viste? Bueno, Eh, sí, no te entonces, quiero bueno, cortar tan rápido, después voy a se contar algo. toma, se toma todo un periodo no sé, de si de un par de meses o cuánto, como para escribir. De hecho, bueno, durante esos meses que ella se toma libres para viajar y experimentar, va a componer canciones que van a aparecer en su siguiente disco, Blue. Bueno, un disco que también marcó para ella un antes y un después, ¿no? Sí, su disco yo creo que más un éxito comercial. Bueno, en ese disco está Little Green, la canción para su hija, está River, está California, que es otra de los grandes temazos de Johnny. Sí. Pero bueno, tiene todo es muy escorpiano ese disco, vamos a decirlo Y yo creo como que ya es. con el nombre que tiene Blue y la tapa y todo, Sí, todo esto sí, sí. de la profundidad. Es que sí, tiene que ver con esto que decías de que todo sucedió tan rápido, se le dio tan rápido que seguramente ella por tener las energías más fuertes de su carta, que son todos signos introvertidos, Escorpio, Cáncer, Piscis, seguramente estaría, bueno, no sé si estaría, pero me imagino que ante tanta exposición estaría sobrepasada. Por eso cuando hace este periodo de introversión debe aparecer mucha cosa, ¿no? Para después volver a sacar. Sí, bueno, de hecho fue como el trabajo que marcó, bueno, vos lo dijiste, un antes y un después, porque además ella lo que buscaba también era deshacerse de esta imagen de diosa hippie para Exacto. convertirse en una artista, suena raro esto, pero una verdadera artista y que la gente la identifique por su verdadero yo y no ya por esta imagen que ya pasó, ¿viste? Esto de reinventarse. Claro que yo creo que ella o sea, para una energía como la del Sol en Escorpio, en la casa de la creatividad, voy a compartir la carta de cuando lanzó Blue. Eh,
si no es profundo lo que está expresando, la casa de la autoexpresión, la casa 5 si eso que muestra no es honesto, no es verdadero, no es, no es lo que sale de las entrañas, eso tiene que morir. Entonces, bueno, lógicamente que en ese momento que además es de tensión, porque ¿te acordás, Ari, que yo había contado hace un ratito que cuando lanzó su primer disco estaba en el retorno de Júpiter, Júpiter tocando su natal, y Mm, este otro disco lo saca en Júpiter, en Escorpio, tensiona su Júpiter natal. Era un momento decisivo de dejar morir. claro. Lógicamente algo así, bueno, no lógicamente, pero qué alineado, ¿no? Sí, bueno, de hecho ella dice, me estaba aislando y empezaba a sentirme como un pájaro en una jaula dorada. No tenía la oportunidad de conocer gente. Cierto éxito te aísla de muchas maneras. Claro. Así que bueno, una época intensa. Intenso, sí, sí. Pero bueno, después de o sea, ese fue el disco con el que deconstruyó esa imagen que ella misma y la resonancia colectiva habían generado, ¿no? Además así, como muy etérea su imagen, muy hiperfemenina, rubia, de ojos claros, con una voz totalmente aguda, ¿no? Como que Mm, cantaba y parecía que estaba ahí personificándose un ángel y seguramente sí, ella tenía más para decir. sí. A mí, ¿sabes que me pasa algo muy raro? Y es que me encanta Johnny Mitchell, pero hay veces que como que voluntariamente no decido no escucharlo porque me abruma. Es como, son tan lindos sus discos que digo, "Ah, no lo puedo soportar esto", Sobre todo te esos, ¿no? juro. Los del principio. Sí, Demasiado, todo demasiado perfecto. sí. Bueno, este disco Blue fue un trabajo en el que colaboró James Taylor, con quien ella estaba en pareja en ese periodo, y que también la ayudó a confirmarse como uno de los principales nombres, perdón, de la canción de autor. Claro, claro, como que la puso en la escena desde un lugar diferente. Claro. Em, bueno, empieza a adentrarse en el género del jazz y esto se Ah, va a ver reflejado perdón, en sus... cuando saque ese disco, al tiempo vende esa casa que había comprado en ese lugar también tan hippie Sí, chic, ¿no? sí, Es como que cortó con todo. sí, se compra una casa cerca del agua, cerca de, a ver dónde decía, Columbia Británica, me parece. O sea que Sí, se vuelve a Canadá. Interesante. Claro, porque no podía soportar ya todo ese mundo de de Hollywood, Hollywood. ¿viste? Sí. Eh, y acá me gustaría hablar de lo que es la composición, que igual ya lo fuimos tocando un poco, pero ella eh, cuenta que escribía mucho de noche, ¿viste? Que antes necesitaba, perdón, ella necesita soledad para escribir, pero que antes podía escribir en, tipo, en cualquier condición, pero como que ahora no, como que En este nuevo periodo. necesiten más dentro de ella para buscar las canciones. Y que cuando tenía listo un tema, iba y se lo tocaba a sus amigos para ver qué, porque ellos, según ellas eran los que sabían y que si les gustaban los temas, ella se quedaba como que ella al fin y al cabo terminaba componiendo para sus amigos, que ellos eran realmente el público. Claro. Ellos eran como la vara con la que medía el valor de lo que hacía. Claro. Eh, vos pensás, Gaby, que antes de las canciones de ella se le componía, no sé, a la sociedad, a la política, y que eso no quiere decir que en su momento no, los músicos no lo hicieran, pero bueno, cuando ella aparece en la escena, se le empieza a cantar a los amores, a la vida o a cualquier cosa que pudiera afectar de manera íntima, que es esto que hablábamos hace un ratito, de, de que sus canciones eran tan honestas que capaz en ese momento no lo pudieron captar. Claro, y además ahí me haces pensar un poco ella es nodo sur en Acuario, es un poco una vida de trascender, esto de perderse en lo masivo, en las causas más grandes,
ir más hacia el nodo norte en Leo, que es hacerse cargo de quién es y de lo que le pasa y de lo que siente y de lo, y de lo que quiere compartir. Sí, totalmente. Bueno, cuando saca Blue, ella vuelve a los escenarios, vuelve a las giras y empieza a tocar temas que después van a salir en su próximo disco, que sale en 1972, que se llama For the Roses. Y bueno, en este disco podemos encontrar un tema muy conocido que se llama You Turn Me On, I Am a Radio. Sí. eh, Se hizo y es muy un, famoso ese tema en su momento. es un disco con también con tintes de jazz, folk, country, pop. Ella de a poquito iba tomando. Y este disco, bueno, tiene partes algunas de sus canciones se tratan de su relación con James Taylor. Algo muy interesante de ella es cómo siempre fue, o sea, nunca ocupó este lugar de, o sea, si bien sus parejas siempre, como buen Capricornio en la casa 7 siempre la ayudaron a posicionarse, ella nunca tuvo un lugar así de acomodada o de mujer que, bueno, estaba ahí porque era amiga. Era muy No. respetada y realmente cuando uno ve los documentales que hay en los que hablan músicos y todo, se la tomaban muy en serio porque era una tipa con una mente muy avanzada. Era Ujú. muy de proponer cosas copadas. Entonces seguramente eso hizo que se fuera, que se pudiera ir metiendo también muy rápido, ¿no? En el entorno que en ese momento era más masculino, digamos. Por ejemplo, el jazz. Sí, muy innovadora aparte, ¿viste? En este disco Blue me parece que ella incorpora el dulcimer. Ella incorpora este instrumento que después, bueno, se hace un poco característico de sus temas. Y es Ah, creo que lo descubre en un viaje a Francia que hace, ya te digo, pero acá chequeando. claro, es un instrumento que puede tener origen en la cítara. Eh, bueno, ¿viste? Y eso, incorpora este instrumento que nada que ver y que después se terminó volviendo característico. Nada, está bueno. Una genia. Coincido. Bueno, a lo largo de 1973, ella empieza a buscar músicos que pudieran como pudieran tocar esos acordes raros y que ella tanto le gustaban, ¿no? Eh, y de hecho, esos sonidos se van a empezar a ver en su próximo disco, que se llama Court and Spark, que sale en 1974. Y acá, otro de mis discos favoritos. Bueno, ese sí, está el tema Help Me, Raised on Robbery, Freeman in Sí, Paris. Muy buenos sí. temas. eh, la verdad que es un disco excelente y yo creo uno de sus mejores trabajos, ¿no? Sí. Ahora estoy buscando, mientras vamos hablando, voy a calcular porque para que veamos los tránsitos, pero ahí ya estaba ella, había virado totalmente su imagen de niña hippie, Sí. incluso la forma en la que se vestía. Bueno, eso estaría bueno también observarlo. Como ascendente Géminis, perdón, Cáncer, yo pienso que uno se luquea también en base a lo que siente como pertenencia. Bueno, si se sentía que pertenecía al mundo del jazz, se ponía ropa más acorde a esa época, ¿no? A ese movimiento, digo. Bueno, ella siempre tuvo un look así como muy, bueno, fue un ícono de lo que hoy conocemos como el estilo boho chic, ¿no? Un poco. Sí, Siempre así con su pelo suave y ropas muy vaporosas. La verdad que yo pienso en ese estilo y me la imagino a ella, como una imagen así toda bohemia, claramente, claro. Sí, sí, y sí, suave. totalmente. Ay, qué lindo, ahora Es, me dieron ganas de escuchar ese disco. es interesante porque, bueno, ese también fue un disco que la posicionó mucho y, a ver, mientras tanto, mientras hablo, voy a ir buscando, voy a ir poniendo la imagen.
y se da en otro momento de aspecto a su Júpiter natal, ¿no? El astro de la abundancia, del sentido de dirección. En este caso se da en una oposición. Júpiter transitaba por Acuario en la casa 8, que es la de los tesoros ocultos, la de los recursos que aparecen después de una crisis. Estaba Júpiter expandiendo eso en oposición a su natal, como diciendo, bueno, esto que está emergiendo quizás sea más raro, más diferente, pero también tiene que ver, es más distante a lo que creía ser, pero también es como algo muy tuyo, Ujú, ¿no? Y sí, es un disco sí. más raro. Sí, pero a pesar de ser un poco más raro, o por lo menos distinto al sonido que la gente estaba acostumbrada, el público no la dejó de bancar en ese entonces, como por ahí pasó más adelante con otros discos, que no sé, quizás la gente vio que ella estaba sacrificando más un poco este aspecto de las letras íntimas y demás para poner otro sonido. Claro, Pero fue un disco muy bien recibido, Court and Spark. sí, muy buen disco. En, bueno, ella me imagino que estuvo de gira un par de meses con este disco y el 22 de noviembre de 1976 ella saca eh, su próximo disco que se llama Egira. Vamos a decirle Egira. Eshira. Eh, bueno, otro álbum con influencias de jazz y tiene un tema muy conocido que se llama Coyote, Coyote. Un tema que se puede ver en una de las películas de Scorsese. También, imagínate la gente con la que ella se manejaba. Muy parecida también a lo que hablábamos de Cerati, ¿no? Se involucra en el cine. Bueno, Sí, los dos con un Neptuno muy fuerte en la carta. O sea, son estas personas que realmente son artistas, no es que son de una rama, pueden hacer de todo. no, por eso te digo, la música, la pintura y ahora lo de la actuación. Bueno, no, esta no va a ser la única vez que ella esté metida en el cine, más adelante también. Eh, Bueno, es un momento interesante también de animarse a cosas diferentes, porque ahora comparto la carta, pero desde ya te anticipo que Urano, el planeta de la libertad, de la originalidad, estaba acercándose cada vez más a su sol. Estaba ujú. como llegando ahí por tránsito. Urano se estaba acercando a su sol, estaba cada vez más cerquita y esto tiene que ver con empezar a expresar la identidad desde, no sé, formas diferentes, más raras, más innovadoras. Em, si querés te puedo contar un dato de lo que se sabe de este disco. Por lo que estuve leyendo, el nombre de este disco se refiere a un viaje. Un viaje donde especialmente ella se emprende para buscar refugio, lejos de un entorno peligroso o indeseable. Yo sé que ella se había tomado también un tiempo así para viajar, perdón, se había tomado un tiempo para viajar y, y unirse. Me parece que Bob Dylan estaba de gira en ese momento y bueno, como que ella se va un tiempo de gira con él y aprovechó para componer mucho. Eh, y de hecho, en este disco ella quería que se evocara un poco a los sonidos de esas canciones que había escrito en el viaje. Muchas de esas canciones trataban de lo que era aprender a estar en paz sin tener familia. Porque ella creo que estaba sola en ese momento. Y Claro, se ve que es un disco un poco más pesado. sí, Es hermoso, pero es un poco más. No quiero decir bajonero, porque no es bajonero, pero le no, cambia un montón el sonido. Es más tenue sí, y medio malhumorado, bueno, pero era su momento, ¿no? claro. Eh, bueno, y en este disco, esto está bueno porque en este disco empezaron a colaborar músicos como Jaco Pastorius, con quien después ella, bueno, va a hacer un recital, eh, que es tremendo recital. Si puedo, lo voy a dejar en un link abajo, en los comentarios, para que lo vayan a ver porque está muy bueno. Eh,
Pero bueno, fue bien recibido. Otro disco que fue muy bien recibido por el público. Sí, y en ese concierto son todos los músicos que, con los que toca son yaceros reconocidos. Sí. Eh, que bueno, ahí ya Yo está, la- está clarísimo con quiénes estaba ella identificando y codeando y sí, hacia qué apuntaba, ¿no? Como que bueno, ahora vemos a esos músicos como, ah, ya son, ya está, ya pasó, pero en ese momento eran los Jacob Collier de la época. claro, estaban, imagínate, en pleno auge, Claro. por lo menos en el mundo del jazz. Bueno, volviendo un poquito al mundo del jazz, ella después va a grabar un disco con el compositor y músico Charles Mingus. Van a sacar el disco que se llama Mingus en 1979. Y, Que lo bueno, sacan después de que él muere, ¿no? O sea, se estrena el y disco ya una vez que él murió porque él estaba muy enfermo. sí. Pero bueno, el disco está bueno, está muy Ujú. bueno. Es un disco, ese sí que está todavía más raro. Eh, bueno, siguiendo acá, ya estamos entrando en la década del 80. Ella eh, empezó a tomar un poco las influencias de la música que se escuchaba en ese entonces, que era un sonido un poco más pop rock. Era la época que se escuchaba The Police, Talking Heads, Steely Dan. Viste, es músicas como más power, más punchy punchy. Sí, Eh, sí, más novedosas, más. Más novedosa, claro, son ritmos muy raros, y eso le encantó. Entonces, bueno, empieza a buscar músicos para poder grabar un disco con todas estas influencias que ella estaba teniendo en ese entonces, y en ese proceso conoce a quien después va a ser su pareja, que se llama Larry Klein, y con quien va a sacar un disco que se llama Wild Things Run Fast en 1982. Y bueno, ese disco la llevó a ella como a retomar un poco esta imagen más comercial y con un sonido más pop. Bueno, en resumen, ella conoce a este bajista en el proceso de grabación de este disco, Wild Things Run Fast, y se casa con él. eh, y bueno, es un disco que, de nuevo, tenía un tinte más comercial porque tenía un sonido más pop rock, que era la onda que se escuchaba en ese entonces. Y bueno, Johnny Mitchell siguió publicando álbumes y demás Sí, en y las sigue décadas dando posteriores conciertos. y sigue haciendo las tapas de sus discos y bueno, eh, usa sus letras para, nada, abrir su vida y su filosofía. Y la verdad que nada, se transformó en una artista súper reverenciada por los músicos no solo de su generación, sino de nuevas generaciones, como estuvimos hablando, eh, y por ser única. Y también cumplió un rol, yo creo, muy importante. Cumplió un rol muy importante como mujer en la industria de la música, porque fue una de las primeras en lograr este mérito en el rock moderno, por ejemplo, y tener tanto reconocimiento. Y bueno, sí, es una mujer que desde lo astrológico yo creo que trasciende cualquier hipótesis que uno pueda hacer de esa carta, ¿no? Porque tanta energía introvertida supo usarla para volverla un motor creativo, para volverla no sé, un combustible de cambio. Y por supuesto, ha vivido cosas muy, muy complejas, pero bueno, ¿quién no? Pero ¿No? bueno, lo Y usó como fuente de inspiración para lograr la carrera que logró durante todos estos años. sí, y yo siento que por cómo se la ve hoy, por fotos que se pueden ver y cómo ella se muestra en redes y los videos, se la ve más cómoda como perteneciendo y siendo una estrella, porque se ve que en los primeros tiempos sí lo padeció bastante, a pesar de lo, como que lo buscaba, pero después se escondía, ¿no? Fue como una cosa muy,
muy de polos, como dijimos en un principio. Interesante, muchas gracias, Ari, por todo lo que nos contaste, por No, traer también. cultura a este canal. No, gracias a vos, Y Gaby, como siempre te digo, por darme este espacio también para un contar un placer. poco de artistas que nos gustan a las dos y bueno, también hacer llegar al resto esta información, capaz no sé, artistas que por ahí ya conocen y no conocen tanto la historia, o si no los conocen. Sí, eh, por ahí bueno, les gustan y el hecho de conocer la historia les lleva a escuchar la obra desde un lugar diferente. totalmente, Así que sí. bueno, genial, gracias por todo lo que nos contaste, también por el aporte artístico, por tus collages, por, por todas tus magias. Ah, bueno, Y no, hablando del material, todo el material que vayamos poniendo acá lo van a poder encontrar en nuestras redes. Eh, bueno, sí, vamos a dejar las direcciones de nuestras redes para quienes nos quieran seguir por ahí, porque bueno, también está bueno que sepan todo lo que hacemos, que conozcan qué hay detrás de esto. Así que bueno, ahí estará todo en la descripción, en la cajita de descripción del video. así es. Y Bueno, y los podemos invitar a que sí, a que se comenten, suscriban para ver por los próximos videos que vendrán, para sí, que este, nada, conozcan todas las novedades. que no se pierdan nada de esta serie nueva. ¿Nos despedimos? Bueno, nos despedimos. Chau, chau, hasta Chao. pronto. Every picture has its shadows, and it has some source of light. Blindness, blindness, and sound.